A todos, bienvenidos a este nuevo canal. En el día de hoy os traigo sobre la meme coin del día que se llama Milady, que está actualmente rompiendo con un más 3000%. Daros cuenta de que está explotando bastante durante el día de hoy y de hecho en su máximo histórico ha estado rondando el 10.000% de rentabilidad, de progreso solamente en las últimas 24 horas. Cabe destacar que ese token se ha lanzado pues prácticamente hace muy poco, el día 8 de mayo, o sea que prácticamente hace 3 días, y a partir de aquí el precio empieza a aumentar. A partir del día 10, que fue ayer, pues el precio ya experimentó un precio máximo en los 9.409 y ahora mismo pues parece ser que ha quitado unos cuantos ceros y se encuentra en su máximo histórico, que estaría establecido en los 1.769. Daros cuenta de que ha tenido una pequeña corrección hacia la marca de los 1.200, hemos llegado a estar, incluso hemos llegado a los 1.000, y ahora mismo pues estamos teniendo otro rebote en el gráfico que, como estamos viendo, le está llevando el precio hacia los 1.465, casi pues un 1.500, y durante el día de hoy pues estamos explotando más del 3.756. Vamos a comentar sobre qué trata este meme y qué proyecto tiene, si es que tiene proyecto detrás, pero bueno, antes quería comentaros pues un poco sobre el token, lo que tiene actualmente, ya que ha conseguido bastantes listados en las últimas 24 horas entrando en Gate.io, que de hecho pues abajo en la descripción de este vídeo, si alguno quiere comprar este token, le estaré dejando el link de registro dentro de Gate.io. En el primer comentario también lo va a estar dejando el link de registro. Aquí dentro de Gate.io podemos comprar un montón de tokens. Turbo, podemos comprar el token de Pepe, Floquiceo, también tenemos en este caso esta última que ha entrado justamente hoy en Gate.io, por eso no nos aparecen todas las velas. Y es que el token pues también está dentro del Huobi, BitGet, Mex Global, CoinOW. Bueno, fijaros que bastantes intercambios realmente lo han listado en tan poco tiempo, ¿no? En comparación con otras memes hemos entrado en diferentes, entre ellos pues cabe destacar Mex Global, BitGet también, Huobi y Gate.io, aunque yo os voy a recomendar al 100% Gate.io, ya que tiene bastantes criptomonedas y además las tarifas son bastante pequeñas. Fijaros, aquí tenemos la página web de Milady y dice lo siguiente, dice: Milady sabía que esta moneda vendría. Bueno, pues es este el meme. Dice: Ladies puede no ser la moneda meme que Miladies quiere, pero Ladies es la moneda meme que Miladies necesita en estos tiempos de poder mimético desfrenado. De hecho, fijaros que es tan desfrenado porque ahora mismo aparecen tendencias dentro de CoinMarketCap, justamente por detrás del token de Pepe. Bueno, vemos que día tras día siguen apareciendo nuevas memes, pero la verdad que este meme es el que más está explotando durante el día de hoy. Aquí abajo pues tenemos lo siguiente, al igual que el token de Pepe, pues tenemos la misma coletilla, que ahora después vamos a ver la otra información. Pero fijaros, para la gente que me pregunta, ¿tenemos proyecto aquí dentro de Milady o no tenemos proyecto? Pues fijaros, prácticamente lo mismo que en Pepe, lo único pues han cambiado el nombre. Fijaros, dice: Ladies es una moneda meme sin valor intrínseco ni expectativa de retorno financiero, no hay ni equipo formal ni una hoja de ruta, la moneda es completamente inútil y solo para fines de entretenimiento. O sea, quiere decir que no hay un proyecto detrás. Y aquí tenemos pues, las fases, fase de lanzamiento, que la han realizado, el airdrop, y luego tendríamos ahora mismo la fase 3, estamos en la fase de adquisición de Milady. ¿Qué más tenemos aquí para el token? Fijaros, dice: 94% de los tokens se enviaron al fondo de liquidez, se quemaron, perdón, tokens de ese fondo de liquidez, y se renunció al contrato. El 1% del suministro se envió desde el aire, o sea, desde el airdrop, a todos los holders de Pepe y Milady NFT. Bueno, vamos a mirar de todas formas el suministro circulante que tiene actualmente. Y tenemos, a ver un segundito, suministro en circulante, aquí tenemos. Fijaros que actualmente pues tiene un total de unos 888 billones que están en circulación. Bueno, 888 billones, bueno, pues es una cantidad considerable realmente de tokens, aunque como digo, pues este token está explotando y la verdad que está consiguiendo bastantes listados en tan poco tiempo, así que al igual que en Pepe, pues todo esto dependiendo del FOMO que se forme, la especulación. También cabe destacar que ahora mismo parece ser que los inversores que han conseguido grandes rentabilidades dentro de Pepe están retirando esas ganancias para invertirlas en otras meme coin que están actualmente en auge, que acaban de aparecer. Y la verdad que lo podemos confirmar que es un momento ideal para invertir en meme coins, aunque ya sabéis que eso lleva pues un riesgo añadido, hay que saberlo, ¿vale? Antes de comprar cualquier criptomoneda hay que realizar pues cualquier tipo de investigación del token, y obviamente al no tener un proyecto que lo respalde pues estamos a merced de la oferta y la demanda, ¿no? De si la gente pues es consciente de ello y quiere comprarlo, pues saber que vamos a estar
dependiendo de las compras que se realicen en las ventas, obviamente. No tenemos otro factor que sea sólido por el cual dependamos como un proyecto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.